Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance, información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante, solo aquí en IMEFI. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD. Hemos estado viendo algunos temas sobre el manual de prevención de lavado de dinero cuando realizas actividades vulnerables. Esta es la parte 5 de solo del manual. Estamos en el programa 11, pero viendo temitas del manual PLD es la parte 5. Si a ti te interesa ver las anteriores, puedes entrar a la hora que tú quieras, como dice la canción, y revisar cada uno de estos temas, porque cada uno de ellos tiene sus propias características. Bien. El día de hoy vamos a ver anexos por cada actividad vulnerable en el manual PLD-FT. ¿De acuerdo? Revisemos entonces cómo vamos funcionando con este tema. Anexos por cada actividad vulnerable. Recuerden que yo debo tener un manual PLD-FT. Este manual es un documento clave para garantizar que los empleados de los sujetos obligados, o sea, los que realizan actividades vulnerables, den un adecuado cumplimiento a los procedimientos establecidos por ellos mismos en materia de PLD-FT y debe adecuarse conforme vayan cambiando los productos y servicios que se brinden. Si tú eres un asesor PLD, recuerda que el asesor PLD previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones para evitar sanciones. Esa es un poco la idea de lo que debiéramos ser si nosotros nos consideramos un asesor de prevención de lavado de dinero. Soy Javier Martínez y me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez o en el correo jmartinez@taxday.com.mx. Vamos a estar trabajando, básicamente estos son partes de los materiales de este curso de 3 horas en el que decimos, oye, en este curso vamos a ver el manual PLD-FT, pero básicamente los requisitos y el contenido. Adiós, te avientas 3 horas nada más para ver lo que va a tener de contenido. Pues sí, o sea que en 3 horas no voy a hacer un manual. No, esto no está tan sencillo, requiere bastante tiempo. De hecho, nosotros tenemos, ahorita me regreso aquí, un curso presencial de 20 horas en el que la promesa es que sales ya con tu manual de actividades vulnerables adecuado a tu empresa. Revisa, tenemos promociones muy interesantes durante el mes de mayo del 2025 para que entres a uno de estos manuales, de estos talleres presenciales que se dan en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Me regreso. Empezamos a revisar el manual PLD-FT por realizar actividades vulnerables. Primero revisamos un poco la importancia del propio manual. Después, las visitas del SAT en el manual PLD-FT. Recuerda que yo necesito tener en el propio manual quién va a atender una visita de verificación del SAT cuando no está el representante PLD. El propio manual debiera decirnos quién. Después, en el 3 vimos firmas por el dueño beneficiario. Temita que siempre nos trae locos. En el anterior echamos una ojeada a disposiciones que nos dan la obligación de tener un manual de prevención de lavado de dinero, y ahorita vamos a revisar un poco el hecho de tener anexos por cada actividad vulnerable en el manual PLD-FT. ¿De acuerdo? Vuelvo a comentarles, recuerden que tenemos el taller para la elaboración, PLD-FT para actividades vulnerables, y aquí la idea es que vienes y sales con tu manual. Ok.
La LFPORPE y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo que llamamos PLD-FT, es una ley que tiene un ojito. Este ojito lo que nos dice es que está espiando, es un SAT bullerista. De hecho, no es el SAT, está dentro del propio SAT, pero en un área diferente, ¿no? Es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene su propia página web que es sppld.sat.gov.mx. Si tú entras al SAT, ahí la vas a encontrar, pero en realidad te lleva a otra liga que te ubica ya dentro del tema de prevención de lavado de dinero. Es diferente la función del SAT recaudador, de la función administrativa, del SAT bullerista, del SAT que está buscando cómo ir espiando a las probables broncas que nos lleven a posible lavado de dinero. Tenemos riesgos. Más allá de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, tenemos riesgos de prevención. Oye, si tú no tienes una prevención adecuada, una PLD-FT, entonces puede ser utilizado para lavado de dinero, puede ser utilizado para financiamiento al terrorismo, puedes caer en delitos por dolo, hasta la cárcel podrías ir simplemente por no haber sacado bien unas copias, así están las disposiciones, y después esta que está aquí en negrito de incumplir obligaciones PLD-FT que nos llevan a multas cuantiosas, o sea, multas muy, muy altas. Los riesgos, así, recuerden que la prevención de lavado de dinero es un mitigante para evitar riesgos de lavado de dinero. Aquí hay vulnerabilidades, amenazas y consecuencias. Pareciera que actualmente en nuestro país todo está de cabeza y aquí pudiéramos un poco revisarlo. Oye, vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades tenemos como país? Hay debilidades en el sistema o en los controles PLD-FT. Pues sí, Gafi nos tiene por ahí con taches, habrá que estar revisando que eso se cumpla mejor. Hay muchas amenazas. Las amenazas primero es que hay mucha lana, o sea, ese es el principal problema. Tanto dinero en el tema de las drogas, por ejemplo, pues implica que la delincuencia organizada tenga más poder que el propio gobierno en muchos lados, y esto nos lleva a que el narco y los grupos delictivos sean cada vez más poderosos. Se dedican a secuestro, ahora son terroristas conforme lo dice Canadá y Estados Unidos. En México no nos hemos atrevido todavía a decirles terroristas a estos angelitos, pero aparte también está corrupción, fraudes, evasión fiscal, derecho de piso, trata. Todo esto deja dinero. Ese dinero necesita incorporarse a la economía para que empiece a trabajar, que sería un poco la idea de lo que quieren los malos, y eso nos lleva a que utilicen las vulnerabilidades. Las consecuencias es que hay un impacto en el crecimiento y en el crecimiento del país y fortalecimiento de la delincuencia y la corrupción, que es en el punto en el que estamos. Eso pues no podríamos decir que no. Tenemos broncas muy graves, tenemos delincuencia organizada que controla muchas partes de la República Mexicana. Hay quien habla del 30, 40%. El tema es que hay algunos temas en donde prácticamente todo lo está viendo o lo hace la delincuencia organizada. Ahorita, de repente, después de un sexenio en el que se dieron abrazos y no balazos, pareciera que se está tratando de combatir a esta delincuencia organizada, pero tendríamos que estar seguros de que eso ocurre. Ok. Las consecuencias entonces son terribles. Y esto es lo que se llama riesgo de lavado de dinero. Este riesgo de lavado de dinero
es lo que tenemos que estar haciendo nosotros en lo que nos corresponde, que no ocurra con lo que yo hago. Yo soy un sujeto obligado, soy una entidad financiera o alguien que realiza actividades vulnerables, tengo obligaciones de prevención de lavado de dinero, debo evitar ser utilizado, identificar a los clientes y aportar datos útiles a la UIF con avisos, con informes, para que atendiendo requerimientos, para que la UIF realice digamos, actividades de análisis de información y se ponga a investigar, y en su caso vaya con la FGR, que es alguien en donde está un ministerio público especializado, y con eso sí, investigar y perseguir delitos de lavado de dinero. Son dos mundos diferentes. El de PLD está en rojo, el de los policías, el de LD está en verde. PLD es diferente a LD. Esto siempre confunde un poco, valdrá la pena estarlo recalcando. Tenemos actividades vulnerables, tenemos que saber los umbrales de la LF-PIORPI, y aquí recuerden que tenemos 16 actividades, 16 fracciones de actividades vulnerables. Las que están aquí en rojo son actividades vulnerables que además tienen una limitante en el pago con dinero en efectivo. O sea, hay una bronca de lavado de dinero, de que se tiene que cuidar la actividad vulnerable, se debe identificar al cliente, etcétera, y además hay un tema en el que se debe dar debe quedar muy claro que hay una limitante en lo que pueden pagar cada uno de los sujetos obligados, de los clientes. Bien, decía aquí, ver en el papel de trabajo del manual PLDFT y el anexo por la actividad vulnerable de otorgar préstamos, los requisitos y contenido. Ok. ¿Qué queremos ver hoy? ¿Qué es el objetivo de esta plática? Es, oye, fíjate que si tú vas a tener un manual de prevención de lavado de dinero, la idea es que tengas un manual que tiene las generalidades. Ya veíamos que el manual debe tener todo lo que nos dicen las reglas de carácter general, por lo menos así dice la disposición, y después tenemos que tener un anexo por cada actividad vulnerable en específico. Aquí, en este ejemplo, tenemos a una empresa que tiene su manual PLDFT, se llama Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, es el documento de políticas. Aquí, en este caso, la empresa nos dice cuál es su misión, cuál es su visión. Esto pudieras o no incluirlo. Lo que sí debes incluir siempre es nuestro compromiso. O sea, oye, yo como empresa tengo un compromiso que no puedo soslayar, que es lo que le da vida a este manual. Dice, nuestro compromiso con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, es un proceso mediante el cual la identidad del dinero obtenido ilegalmente se disfraza para que parezca que se originó de una fuente legítima. El lavado de dinero se entiende como cualquier transacción o serie de transacciones llevadas a cabo para esconder el origen real de fondos ilícitos, para hacerlos ver como que han sido obtenidos de actividades legítimas. Las actividades ilegales que generan fondos ilícitos que buscan entrar en un proceso de lavado de dinero son el terrorismo, el tráfico de drogas, fraude, corrupción, sobornos, contrabando, robo, secuestro, trata de personas, entre otros, ¿no? O sea, aquí esta parte de corrupción en nuestro país también es terrible, salvo su mejor opinión, pero oye, es que antes había mucha corrupción, sí, antes te pedían el 10%
y ahora hasta el 30%, dices, oye, no manches, o sea, así suena como que todo lo que ya habíamos avanzado se ha estado tirando en el sexenio anterior y ¿no? O sea, en que está al inicio, suena como que vamos de reversa, mami, pero ahí estamos avanzando con esto. Entonces, me regreso aquí, tengo un manual, este manual me dice cuál es mi visión, cuál es nuestro compromiso como empresa, cuáles son cada uno de los compromisos. Estamos comprometidos a nunca facilitar o apoyar el lavado de dinero. Son aquí unos puntos relevantes. 1, siempre cumplir con las leyes y regulaciones. 2, minimizar el riesgo. 4, tomar las acciones apropiadas para evaluar nuestras relaciones comerciales, evitar dar cumplimiento a obligaciones prohibidas y en general cobrar y pagar mediante el uso de dinero en efectivo cuando está prohibido. En caso de que usted tenga, recuerda que este manual está dirigido a los propios empleados, o sea, se refiere a los colaboradores. ¿Alguna preocupación? Bueno, pasa con el área de cumplimiento o quien tú designes en tu empresa, que van a ser quienes van a estar aclarando los puntos o las dudas de tu personal para cumplir con estas obligaciones. Después llegamos a el contenido del manual PLD-FT por realizar actividades vulnerables. Aquí lo que está planteado es abreviaturas utilizadas, después concepto, definiciones y un glosario. 2, objetivo y aplicación del manual PLD-FT. 3, actividades vulnerables y obligaciones de prevención. 4, políticas de límites y prohibiciones a pagos y cobros con dinero en efectivo y con monedas virtuales. Cada uno de estos capitulitos me va dando un tema independientemente de qué actividad vulnerable realice. Entonces, así voy a tener desarrollados todos y cada uno de los temas en el manual general. Pero después tengo que tomar un anexo por cada actividad vulnerable. Pensemos, oye, ¿qué tienes aquí? Yo lo que estoy haciendo es otorgo préstamos. ¿Nada más eso? Sí, pensemos que así está de sencillo. Ok. Está en este propio manual, viene un anexo. En este caso es el anexo 1, donde nos dice otorgar préstamos, actividad vulnerable para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Política de integración de las actividades vulnerables y presentación de avisos e informes. Esto viene por separado de todo el manual. En el manual traigo muchos puntos que se tienen que estar revisando y que se repiten independientemente de cada actividad vulnerable, pero aquí tenemos específicamente la de otorgar préstamos. Política de integración de las actividades vulnerables y presentación de avisos e informe. Y ahora sí, empiezo a decir aquí identificación de las partidas vulnerables por otorgamiento de préstamos habituales o profesionales sujetos a identificación a partir de $1 y presentación de avisos a partir de 1,605 UMAS. Si veo el contenido propuesto de este anexo, que pudiera ser, por supuesto, adecuado a tu empresa, primero, objetivo y alcance del anexo. 1. Identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. Primero identifico cuáles son estos préstamos. 2. Identifico las obligaciones. 3. Reviso mi política para el otorgar préstamos. 4. Reviso un criterio para identificar riesgos. Oye, ¿qué vas a hacer? Voy a identificar los riesgos que me llevan a que puedo ser utilizado en lavado de dinero. Está bien, suena
bastante congruente y va avanzando, va avanzando, va avanzando. Llego a la 5, políticas sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de la actividad vulnerable. 6, política de presentación de avisos e informes mensuales por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables. Ok. Vamos a ver. Yo soy una persona que trabaja en tu empresa en el área de tesorería. ¿Necesito saberme todo el manual o solo el anexo de préstamos, que es lo que a mí me incumbe? Bueno, básicamente tendrías que irte directamente al anexo de préstamos, que es en donde tú estás incluido en estos términos, y del propio anexo eventualmente pudieran llevarte a ver un punto específico del manual. Vete al punto fulano del manual. Muy bien, tenemos algunas preguntas. Yo creo que nos vamos de una vez a corte. Ya se nos fueron los tiempos y cortamos y regresamos para estar revisando las preguntas y estar viendo cómo quedaría un manual de este tipo para que nos dé un poco la idea de qué está ocurriendo. Vámonos a corte. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte al curso que hemos preparado para preparar la devolución o solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Este curso lo hemos preparado a efecto de ver cuáles son el procedimiento general en materia de devoluciones, por supuesto ver cuál es la normatividad aplicable y enfocándonos exclusivamente en la determinación del impuesto al valor agregado, y en aquellos casos en los que resulte un saldo a favor, pues cuál es el procedimiento para solicitar su devolución. Desde el análisis, por supuesto, de papeles de trabajo para su determinación, llenado de la declaración, distinción de los diferentes actos o actividades que se entienden en la ley del impuesto al valor agregado, actos grabados, actos exentos, actos no objeto, actos grabados a diferentes tasas, por supuesto su empalme con la importante emisión del comprobante fiscal digital por internet, ver cuál es el plazo de presentación de la solicitud de devolución, el plazo que tenemos para tratar de recuperar estos saldos a favor y los plazos que tiene la autoridad fiscal para hacer estas devoluciones de saldo a favor, casos de improcedencia y por supuesto algunos papeles de trabajo o cédulas recomendables para aterrizar este procedimiento, así como las fichas de trámite y medio de presentación una vez que tengamos ya determinados estos saldos a favor y las declaraciones presentadas. Y por último, también observar algunas recomendaciones para prevenir futuros requerimientos de la autoridad, y una vez en caso de que la autoridad haya decidido requerir información adicional, pues recomendaciones al respecto. Los esperamos. ¿Qué tal amigos? Queremos invitarlos a 2 cursos de prevención de lavado de dinero. Uno es de venta de inmuebles y otro es de desarrollos inmobiliarios. Si realizas compra o venta de inmuebles, te interesa este curso, pero si además construyes y desarrollas inmuebles y haces preventas y todo este rollo, te interesa también el curso de desarrollo inmobiliario. Hay que ver varios puntos y les digo el temario así de manera muy general. Está la identificación de las actividades vulnerables en uno o en otro caso, la identificación de las obligaciones, el proceso administrativo para cumplir las obligaciones, la política de identificación del cliente y del dueño beneficiario, los formatos de identificación con las firmas del cliente y los datos del dueño beneficiario, el formato de identificación de la propia actividad vulnerable, la política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros con dinero en efectivo, y la política de presentación de avisos o informes mensuales por cada actividad vulnerable. Será seguramente algo muy importante en lo que no puedes fallar. Tú ya debes saberlo. Están
haciendo visitas domiciliarias a las inmobiliarias y los resultados han sido desastrosos, multas de 50, 60 millones de pesos y más vale que estemos lo mejor que se pueda, o sea, pongamos nuestras barbas a remojar. Estaremos esperándolos. Un abrazo. Estamos de vuelta, amigos, estamos en su programa Tax Day, mi asesor PLD, y estamos viendo qué onda cuando yo tengo un manual de prevención de lavado de dinero y cómo voy a tener en anexos por separado cada una de las actividades vulnerables. Cuéntame, Miriam, por favor. Claro, nos pregunta Jenny. Buenas tardes. Si una empresa realiza venta de inmuebles, desarrollos inmobiliarios y además otorga préstamos a sus trabajadores, ¿debe tener 3 manuales? Fíjate, es básicamente lo que estamos planteando. Oye, no, tengamos un solo manual general y después tengamos por cada una de las actividades vulnerables que realicemos diferentes manuales, diferentes anexos. Es muy probable, y fíjense que esto está ocurriendo por ejemplo, en empresas que realizan desarrollos inmobiliarios. Van a hacer un desarrollo inmobiliario en Mérida, por ejemplo, ¿ok? Y probablemente para Mérida, hacen su propio anexo para el desarrollo inmobiliario de Mérida. Después van a hacer otro en la Ciudad de México, por ejemplo, y hacen otro específico para la Ciudad de México, porque ellos consideraron que hay cambios relevantes y que no puedes aplicar el mismo en un lado o en otro. Entonces, podrías tener un anexo inmobiliario que fuera anexo 3 o anexo 1 de venta de inmuebles, anexo 2 de otorgamiento de préstamos, anexo 3 de desarrollo inmobiliario en Mérida, anexo 4 de desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Eso podría darse porque al último se trata de tener documentación que le sirva al personal de la empresa a poder cumplir con las actividades vulnerables. ¿De acuerdo? Eso sería un poco la idea de lo que nosotros proponemos. Luego, Pepe nos dice, buenas tardes. El representante PLD es el que debe integrar los expedientes y presentar los avisos por actividades vulnerables. Cada empresa tiene características diferentes, pero imaginemos en esta empresa que vimos que tiene préstamos, tiene venta de inmuebles, tiene desarrollos inmobiliarios. Y tú dices, oye, no, hay un proceso en el que debe quedar muy claro cómo va a participar el personal de la empresa para que se cumplan cada uno de estos puntos. La obligación del representante de prevención de lavado de dinero es verificar que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, revisar, tal vez alguien es el que integra los expedientes, en su caso revisará que los expedientes estén bien integrados y de lo contrario pedirá que se hagan bien. Eventualmente las obligaciones que tiene son específicamente de presentar los avisos y revisar la documentación. Habrá situaciones en donde la empresa es pequeña, no tiene tantos movimientos y todo lo hace el propio representante PLD, pues sí, pudiese ser un caso, pero en estricto sentido cada empresa es diferente. De hecho, tener un un representante de prevención de lavado de dinero registrado en el padrón implica que él es el responsable de que todo se esté cumpliendo. O sea, es una alta responsabilidad y tendrá que estar verificando que cada quien haga lo que tiene que hacer. Pero no, sería muchísimo trabajo y estar en todos lados, ¿no? Imagínate si estás en 4 o 5 estados de la República, etcétera, se va complicando. Ok, luego. Igual Pepe pregunta, ¿es obligatorio tener un enfoque basado en riesgos para identificar a los clientes? Fíjate que
Tú tienes que identificar los riesgos que tiene cada una de tus actividades vulnerables. Eso sí lo tienes que hacer, identificar los riesgos. Eso no es necesariamente el enfoque basado en riesgo, es parte de un enfoque basado en riesgo. El enfoque basado en riesgo nos lleva a que califiques a tu cliente. Aquí estás calificando a tu actividad vulnerable y los riesgos que tiene tu actividad vulnerable. Entonces, si yo tengo un cliente y llega mi cliente y lo voy a calificar para ponerlo de bajo riesgo, de riesgo medio o riesgo alto, eso me lo da el enfoque basado en riesgo. Oye, ¿cómo le vas a hacer eso? Voy a revisar, voy a preguntarle su nombre, ¿verdad? Voy a preguntarle a qué se dedica y eso me lo ubica ya en un determinado nivel de riesgo. No es lo mismo que sea una fábrica de algo, una escuela o un giro negro, ¿no? Por ejemplo, voy a preguntarle en dónde están su domicilio. O sea, puedo preguntar varios elementos de riesgo para poder clasificarlo como de riesgo bajo, medio o alto. Si es de riesgo bajo, entonces puedo tener muchas opciones para poder identificar de manera simplificada a este cliente. Pero es opcional, no es algo obligatorio. Entonces, la respuesta sería: sí debo identificar los riesgos, no es necesario o no es obligatorio tener un enfoque basado en riesgo para calificar a mis clientes. Cuando estás calificando ya tus clientes, valdrá la pena, se puede hacer de forma manual también, pero básicamente en el momento en que se están metiendo los propios datos a una base de datos, la base de datos ya sabe cómo va a formar los elementos de riesgo para poder decirte si se trata de un cliente de bajo riesgo, de riesgo medio o riesgo alto, y tendrás que poner ahí en tu manual qué pasa con cada uno de estos puntos. ¿Implica mayor trabajo? La respuesta sería sí, habrá que tener cuidado con eso. En tanto no sea obligatorio, pudiese ser que se haga obligatorio en las reformas que se pretenden meter a la LFPORPI, pero en tanto no es una opción nada más. Ok, luego. Ya sería todo. Excelente, muy bien. Pues vamos a regresar aquí para ver nuevamente estos puntos para que nos queden claros de manera así muy generalota. Fíjense, si yo veo aquí, tengo una empresa que tiene su manual PLDFT. Aquí abrí los manuales, manual de cumplimiento. Este es un documento de políticas, esto lo autorizó el Consejo de Administración y por el Comité de Cumplimiento el representante PLD, en el caso de que haya un comité de cumplimiento. Como todos los manuales, aquí siempre me va a decir quién lo elaboró, quién lo aprobó, cuál es la vigencia y cuál fue la última actualización. Después decíamos, puedo tener mi misión, mi visión, los valores con que actúa la empresa y nuestro compromiso. Pudieras no poner lo anterior, pero nuestro compromiso con la prevención de lavado de dinero es importante que siempre se lleve en este documento. Ok, ya revisé qué tengo ahí. Tengo un proceso generalote de qué es lo que debo hacer, un proceso de prevención cuando se realiza una actividad vulnerable, y aquí esta es la siguiente. O sea, identifico que es actividad vulnerable, todo este proceso que hemos estado revisando. Ya sé por dónde pueden ir. Esto se puede complementar todavía sabiendo quién hace qué, aunque no necesariamente aquí, sino en cada uno de los anexos ya por las actividades vulnerables. Después voy a ver un organigrama operativo con la idea de saber quiénes participan en este proceso, proceso de administración de prevención de lavado de dinero. Debo tener directorios, a dónde va a llegar la gente a preguntar, etcétera. Y el contenido del manual. Decíamos, hoy en el contenido del manual,
tenemos una serie de archivos y de documentos que se tienen que ir adecuando a nuestras propias empresas. Y llegamos hasta el anexo 1 y anexo 2, donde dice otorgar préstamos, por ejemplo aquí, anexo 2, arrendamiento de inmuebles, y esto ya me lleva aquí a que pueda haber todavía más anexos para tener esto en orden. Oye, pero yo tengo venta de inmuebles. Bueno, tendrás un anexo 3 de venta de inmuebles. También tengo un desarrollo inmobiliario. Bueno, tendrás un desarrollo inmobiliario con el anexo número siguiente, ¿no? Pudieras tener muchos anexos. Tienes también formatos de identificación del cliente y del dueño beneficiario. Ya saben ahí si es persona física mexicana, si es persona física extranjera, bla, bla, bla. Todos estos formatos debes de tenerlos en orden. Y ya, lo vas avanzando con abreviaturas utilizadas, etcétera. Todo se va avanzando en cada uno de estos temas. Pero vayámonos a lo que sería el anexo. Esto es anexo 1, actividad vulnerable de otorgar préstamos. Otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales. Política de integración de las actividades vulnerables y presentación de avisos e informes. Allá en el manual puse todas las generalidades y lo que se debe hacer. Aquí ya voy específicamente a la parte de otorgar los préstamos. Estamos diciendo que hay que identificar las actividades vulnerables por otorgamiento de préstamos habituales o profesionales sujetos a identificación desde $1 y presentación de avisos a partir de 1,605 UMAS. Aquí recuerden que en préstamos no hay una limitación con el tema de cobros y pagos con dinero en efectivo, como sí podría existir en muchas otras. De hecho, existen muchas otras actividades vulnerables. Y empiezo a revisar el contenido. Oye, contenido, objeto y alcance del anexo, identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables, otorgamiento, identificación de los préstamos, identificación de las obligaciones, política de otorgamiento de préstamos, política sobre la utilización de un sistema automatizado, política de presentación de avisos o informes mensuales por actividades vulnerables y otorgamiento de préstamos. Ahora tendré que ir desarrollando qué va a ocurrir, cuál es el objetivo, cuál es el proceso general de cumplimiento. Aquí pudiera ya poner quiénes participan o quiénes hacen cada uno de estos puntos, cuáles son las obligaciones que tenemos por otorgar estos préstamos, cuál es el alcance. Le digo a mi personal que si necesita ayuda, dónde puede conseguir ayuda para poder cumplir con todo esto, y ya vamos avanzando. Llegamos al punto 1, identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. Alcance. El procedimiento es general y nos lleva a que tenemos que revisar qué onda con los préstamos en forma específica. Vemos importes y vemos una cantidad de datos que son relevantes. El procedimiento nos lleva a que veamos, oye, ¿esto es préstamo o no es préstamo? 1, préstamos a funcionarios y empleados. Oye, ¿le prestaste a funcionarios y empleados? Sí. Es una actividad vulnerable de la regla de carácter general 27 bis si cumple con esos requisitos. 2, nada más me voy a ir muy por encimita. 2, préstamos a empleados del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Es una actividad vulnerable de la regla de carácter general 27 bis. 3, préstamos intercompañía.
es una actividad vulnerable de la regla de carácter general 27 bis. Préstamos intercompañías, o sería lo mismo, coma, entre empresas del grupo empresarial. No tendríamos ya que revisar qué onda con este grupo empresarial para ver en qué casos caemos ahí. Ok, también es actividad vulnerable. Préstamos a o de accionistas. Recuerden que la actividad vulnerable es otorgar préstamos. Si yo recibí un préstamo, en todo caso el que realizaría la actividad vulnerable sería la otra parte. Y aquí decimos no es una actividad vulnerable porque un socio le presta a la empresa, pero él no se dedica a hacer préstamos, no lo hace de manera habitual ni profesional, bla, bla, bla. 5. Préstamos a terceros que no forman parte del grupo empresarial es una actividad vulnerable. Habrá que cumplir con todo en este caso 5. 6. Préstamos a terceros de forma profesional. Oye, ¿cómo que de forma profesional? Sí, vamos a suponer que somos una casa de empeño, por ejemplo, nos dedicamos a dar préstamos prendarios. Bueno, tendremos que estar revisando qué vamos a hacer en forma específica. Préstamos de nómina a empleados de clientes es una actividad vulnerable. Y ya, hasta ahí. ¿Pudiese haber todavía muchos otros temas en respecto a préstamos? Sí. Recuerden que cuando tú realizas una actividad vulnerable y eres una entidad financiera, hay mucha información que tienes que presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuando estás realizando préstamos y no eres una entidad financiera, sino un sujeto obligado de actividades vulnerables, hay muchísima información también con la que debes estar cumpliendo. O sea, te libras de un lado, pero del otro lado también tienes infinidad de obligaciones. Si no estás cumpliendo adecuadamente, el que te va a dar tus coscorrones es la Profeco, ya no la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef, sino estarías aquí tratando con el SAT de actividades vulnerables y con la Profeco para defender a los clientes. Llegas al punto 2, dice identificación de las obligaciones por el otorgamiento de préstamos habituales y o profesionales. Ok, ya supe cuáles son en las que puedo caer. Ahora sí voy por un criterio, un procedimiento, un trámite de actualización del padrón, baja del padrón y las obligaciones que tengo. En términos generales, son las del artículo 18, las del artículo 32 respecto de las limitantes con dinero en efectivo. 3. Política para el otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales considerados actividad vulnerable. Voy a desarrollar entonces en mi empresa ese préstamo en forma específica. Llego aquí, un criterio para identificar riesgos. Oye, sí, necesito identificar los riesgos. Veamos, por ejemplo, identificación de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que tiene el sujeto obligado por el otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales considerados actividades vulnerables y los mitigantes para reducirlos. Ahora sí, veamos un riesgo 1. Oye, riesgo 1, cliente en listas negras del SAT y o de personas bloqueadas. Ok, ¿qué vas a hacer y cuál es la mitigante? Dinero ilícito, ese es el riesgo, ¿cuál es la mitigante? Y así puedes ir revisando y encontrando, dependiendo de cada negocio, de cada empresa, qué es lo que tenemos en cada caso. Nota. Pudiera ser que la persona pida un préstamo para que se pague directamente un bien que tiene límite de pago en efectivo y después nos va a pagar con dinero en efectivo para brincar la limitante de la ley. Tendríamos que darnos cuenta de que está pasando ahí. ¿Ok? Ya tenemos los procedimientos, etcétera, y vamos avanzando.
llegamos a la fracción cuarta, políticas sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de las actividades vulnerables por un periodo hasta de 6 meses. Recuerden que esto siempre tenemos que estarlo acumulando. Perdónenme la mareada, vamos pasando, pero es un poco para que se den una idea de todo lo que se requiere tener por cada empresa, con todo su manual, más cada actividad vulnerable. Política de presentación de avisos e informes mensuales por actividades vulnerables de otorgamiento de préstamos habituales o profesionales. Entonces aquí es política de presentación de avisos o informes. De hecho, quitaría aquí mensuales porque no necesariamente son mensuales, pudiera haber 24 horas. Ya decimos el alcance, decimos cuáles son los avisos 24 horas, informes sin operaciones, informes de las reglas de carácter general 27 bis, presentación de avisos o informes sin operaciones, presentación de avisos mensuales de prevención de lavado de dinero, presentación de informes sin operaciones de las actividades vulnerables ante la UIF por conducto del SAT, presentación de avisos modificatorios, informe mensual de las reglas de carácter general 27 bis, aviso 24 horas por indicios y alertas de recursos ilícitos. Aquí recuerden que siempre tenemos unas claves que nos dicen cuáles son las alertas que debemos estar cuidando. En este caso de préstamos, dice: el cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen. No me quiso dar los documentos, entonces yo tendría que generar un aviso 24 horas. Hay algunas que tienen que ver con casas de empeño, por ejemplo esta 402. El cliente o usuario realiza varias operaciones en un periodo corto de tiempo en las que se desconoce el origen de los objetos empeñados. Oye, no inventes, este cuate me trae todos los días 4 o 5 celulares y ya nunca los saca, pues sí suena como que estoy prestándome a que haya un lavado de dinero por una actividad ilícita. Y entonces todas estas tenemos que tenerlas muy claramente. Aviso 24 horas por clientes incluidas en listas negras, PLD, FT, y ya, con eso ahí estamos. Oye, tienes que estar revisando cómo te vas a dirigir a llenado de formatos. O sea, todo debiera llevarte a que llenes un formato. Llenas este formato, llenas este otro formato y vas avanzando con cada uno de estos puntos, pero tienes la parte teórica que te ayuda a que en tu empresa la prevención del lavado de dinero se dé conforme a ley, conforme a reglas de carácter general, conforme a las disposiciones en general, y aparte puedes estar moviendo tus manuales para que sean cada vez mejores, para que logres que realmente no te utilicen para lavar dinero. Es todo un tema. ¿Están de acuerdo? Bien. Bueno, pues eso es lo que queríamos revisar con ustedes el día de hoy. ¿Qué onda con estos anexos por cada actividad vulnerable? Y la idea es que más o menos abramos nuestra mente y digamos, ok, ya entendí. Ahora lo que voy a hacer es arrendamiento de inmuebles. Pues sí, es muy diferente el arrendamiento de la venta de inmuebles o de los desarrollos inmobiliarios o del otorgamiento de préstamos, y entonces se hace todo un anexo por separado con sus formatos por separado, con sus propias características. Habrá quien tenga formatos en papel y haya alguien tomando los datos ahí, habrá quien tenga todo en sistemas, habrá quien tenga la forma de hacerlo en una tablet. O sea, puede ser de muchas formas como se vaya manejando, pero tenemos que cumplir con estas obligaciones de PLD-FT. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos, pues ya estamos
Listos, recuerden, nos vemos el próximo lunes a las 16 horas en IMEFI TV. Un abrazo. Bienvenidos a Tax Day Mi Asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance. Información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante. Solo aquí en IMEFI.